Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón, dramas turcos y por supuesto el salseo que tanto nos gusta. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme está que arde. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues nada más y nada menos que de nuestra parejita turca favorita, o exparejita según como lo veamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a repasar su historia de amor, que ya la conocemos al dedillo, ni vamos a hablar de los rumores de reconciliación, aunque ojalá, no. Hoy vamos a enfocarnos en un detalle, digamos, obsesivo por parte de Kerem. Un detalle que ha capturado la atención de muchísimos fans y que, francamente, es bastante evidente. ¿Ya se imaginan de qué se trata? Exacto. Vamos a hablar de la redoble de tambores obsesión de Kerem Bürsin por los ojos de Hande Erçel. Sí, lo sé, suena fuerte, pero después de ver las pruebas que les voy a presentar, creo que van a estar de acuerdo conmigo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación ocular, jaja, qué chiste, quiero pedirles un favorcito enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo del chisme bueno y bien documentado, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos siempre lo más jugoso del mundo del espectáculo. Y por supuesto, dejen su like. Que así me hacen saber que les gusta lo que hago y me animan a seguir trayéndoles más y más contenido. Vamos, anímense a darle clic al botón de suscribirse. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de la mirada de Hande y el, digamos, particular interés de Kerem en ella. Desde que los vimos juntos por primera vez en Senkalkapm, ay, qué recuerdos, era evidente que había una química innegable entre ellos. Y no hablo solo de la química actoral, sino de algo mucho más profundo, algo que se transmitía a través de la pantalla y que nos hacía suspirar a todos. Pero si bien la química era palpable, había algo más que llamaba la atención, la forma en que Kerem miraba a Hande. No era una simple mirada de compañero de trabajo, ni siquiera una mirada de amigo. Era una mirada, intensa, profunda, casi hipnótica. Una mirada que decía mucho más que 1000 palabras. Y sobre todo una mirada que se centraba en un punto específico, sus ojos. Hande Erçel tiene unos ojos preciosos, no podemos negarlo. Unos ojos grandes, expresivos, de un color marrón que parece cambiar con la luz. Son unos ojos que transmiten alegría, tristeza, picardía, ternura, en fin, una infinidad de emociones. Y Kerem Bürsin parecía estar completamente cautivado por ellos. Pero no me crean solo a mí. Vamos a repasar algunas pruebas que demuestran esta fascinación. Empecemos por las entrevistas. Si ven entrevistas de Kerem y Hande juntos, van a notar que Kerem suele pasar gran parte del tiempo mirando a Hande directamente a los ojos. No importa si ella está hablando, si él está hablando, si están respondiendo a una pregunta, él la mira a los ojos. Y no es una mirada rápida o casual, es una mirada fija, prolongada, como si estuviera tratando de leer su alma a través de sus pupilas. Incluso hay vídeos recopilatorios en YouTube dedicados exclusivamente a esto, Kerem Bürsin mirando a Hande Erçel, o la mirada de Kerem a Hande. Búsquenlos. Van a quedar impactados. Los fans han notado esta constante y han recopilado momentos clave donde la intensidad de la mirada de Kerem es simplemente innegable. Pero, ojo chismosos. Que no solo son vídeos hechos por fans. Hay expertos en lenguaje corporal que han analizado estas miradas y han llegado a conclusiones similares. Han señalado microexpresiones en el rostro de Kerem que revelan un profundo afecto y admiración hacia Hande cuando la mira. Algunos incluso se han atrevido a decir que en esos momentos, Kerem parece estar en un estado de ensoñación, completamente absorto en la belleza y la personalidad de Hande. ¿Será que Kerem veía en los ojos de Hande un universo entero? Luego están las fotos. Si revisan las fotos que se tomaron durante el rodaje de Senkalkapm, o incluso las fotos que subían a sus redes sociales, van a ver el mismo patrón. Kerem siempre busca el contacto visual con Hande incluso en las fotos más espontáneas. Es como si necesitara tenerla siempre en su campo de visión, como si no pudiera resistirse a la atracción de sus ojos. Y no solo en las fotos oficiales, no, señores. Hasta en las fotos que los fans tomaban a escondidas, los paparazzi, siempre. Kerem encontraba la manera de clavar sus ojos en los de Hande. ¿Acaso tenía un radar incorporado para localizar la mirada de su amada? Es una teoría que debemos explorar, chismosos. Quizás Kerem secretamente desarrolló un superpoder durante el rodaje, una especie de visión Hande que le permitía verla a través de la multitud. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible.
Hay una foto en particular que se hizo viral en su momento, donde están los dos sentados uno al lado del otro sonriendo. Ande está mirando a la cámara, pero Kerem está mirando a Ande directamente a los ojos. Su sonrisa es sutil, pero su mirada es reveladora. Es una mirada llena de admiración, de cariño, de algo más. Es una mirada que dice, no puedo dejar de mirarte. Esa foto, mis queridos chismosos, es una joya. Un documento histórico que quedará grabado para siempre en los anales del chisme turco. Hay que enmarcarla y ponerla en un museo. Pero hablando en serio, esa foto encapsula a la perfección la intensidad de la conexión entre Kerem y Hande. Es una mirada que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón de los fans, haciéndonos suspirar y preguntarnos, ¿qué pensaba Kerem en ese momento? ¿Acaso estaba planeando su futuro juntos? ¿O simplemente estaba disfrutando de la belleza de Hande? Las preguntas son infinitas. Pero la cosa no se detiene ahí. Incluso después de su separación, cuando ya no trabajaban juntos y supuestamente ya no estaban juntos, la obsesión persistió. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque a pesar de que ya no los veíamos juntos en público, los fans seguían notando detalles en las redes sociales que apuntaban a que Kerem seguía muy pendiente de Hande. Por ejemplo, hubo varias ocasiones en las que Kerem le dio me gusta a fotos de Hande en Instagram, fotos donde adivinen que Hande estaba luciendo sus hermosos ojos. Y no eran fotos promocionales ni nada por el estilo, eran fotos más casuales, fotos donde Hande simplemente estaba siendo ella misma. ¿Coincidencia? No lo creo. Para nada, chismosos. Que aquí no creemos en las coincidencias. Todo tiene un significado oculto, una señal divina, un mensaje subliminal. Y en este caso, los me gusta de Kerem a las fotos de Hande eran una clara declaración de intenciones. Era como si Kerem estuviera gritando al mundo sí, sigo pensando que Hande es la mujer más hermosa del planeta. Y sus ojos son mi perdición. Era una forma sutil de mantener viva la llama de la esperanza entre los fans que anhelaban su reconciliación. Kerem, eres un maestro del misterio. Además, hay que recordar que Kerem es un hombre muy reservado con su vida personal. No suele dar muchos detalles sobre sus relaciones ni sobre sus sentimientos. Entonces el hecho de que le diera me gusta a fotos de Hande incluso después de su ruptura, era una señal de que ella seguía siendo importante para él. Exacto. Kerem es como un enigma envuelto en un misterio dentro de un acertijo. Nunca sabemos qué está pensando o sintiendo realmente. Pero precisamente por eso cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por los fans. Y el hecho de que a pesar de su hermetismo, no pudiera resistirse a darle me gusta a las fotos de Hande es una bomba. Una prueba irrefutable de que en el fondo, su corazón seguía latiendo por ella. Y no solo eso. También hubo rumores, que nunca fueron confirmados, por supuesto, de que Kerem seguía en contacto con amigos en común con Hande y que preguntaba por ella. Al parecer, no podía evitar saber cómo estaba, qué estaba haciendo, si estaba feliz. Ah, el poder del chisme. Benditos sean los amigos en común que nos filtran información jugosa. Y si estos rumores son ciertos, entonces estamos ante una prueba aún más contundente de la obsesión de Kerem por Hande. Porque, señores, no se puede fingir indiferencia cuando se está enamorado. Siempre hay alguna señal que nos delata, ya sea una mirada, un me gusta o una pregunta indiscreta a un amigo en común. El amor es como un virus, se contagia a través de las pequeñas cosas. Ahora, es importante aclarar que no estamos diciendo que Kerem sea un acosador, o algo por el estilo. No estamos hablando de una obsesión malsana o peligrosa. Simplemente estamos diciendo que Kerem parece tener una fascinación particular por los ojos de Hande, una fascinación que va más allá de lo puramente estético. Exacto. Aquí no estamos acusando a nadie de nada. Simplemente estamos analizando la situación desde una perspectiva chismosa y entretenida. Kerem no es un stalker, es un admirador secreto. Un romántico empedernido que no puede evitar sentirse atraído por la belleza de Hande. Y seamos sinceros, ¿quién puede culparlo? Hande es una diosa turca que deslumbra a todos con su encanto. Quizás sea porque, como dije antes, los ojos de Hande son muy expresivos y transmiten muchas emociones. Quizás sea porque Kerem ve algo especial en esos ojos, algo que lo atrae y lo cautiva. O quizás sea simplemente porque Hande es una mujer hermosa y Kerem, como cualquier hombre, se siente atraído por su belleza. Quizás sea una combinación de todo esto, mis queridos chismosos. Quizás Kerem vea en los ojos de Hande un reflejo de su propia alma, una conexión profunda que trasciende lo físico. O quizás simplemente le guste el color de sus ojos, quién sabe. El amor es un misterio insondable que desafía toda lógica. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la obsesión de Kerem por los ojos de Hande es un hecho innegable. Y es un hecho que ha dado mucho que hablar entre los fans de la pareja.
Y que seguirá dando que hablar por mucho tiempo. Porque la historia de Kerem y Hande es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, dramas intensos y momentos de pasión desbordante. Y como toda buena telenovela, necesita un final feliz. Así que no perdamos la esperanza, chismosos. Quizás algún día Kerem y Hande se den cuenta de que están destinados a estar juntos y nos regalen el reencuentro más esperado de la historia. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Kerem todavía está enamorado de Hande? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O significa simplemente que Kerem admira la belleza de Hande y nada más? Esa es la pregunta que nos quita el sueño a todos, chismosos. ¿Hay esperanza para Kerem y Hande? ¿Volverán a ser la pareja más adorada de Turquía? ¿O su historia de amor se convertirá en una leyenda trágica? Las apuestas están abiertas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Kerem y Hande son personas muy discretas y no suelen hablar públicamente sobre su relación. Entonces solo podemos especular y basarnos en las pruebas que tenemos. Exacto. Aquí somos detectives del corazón, analizando pistas, interpretando señales y creando teorías descabelladas. Somos como Sherlock Holmes y Watson, pero en versión chismosa. Y por supuesto siempre estamos abiertos a nuevas evidencias. Si tienen alguna información que pueda arrojar luz sobre este misterio, no duden en compartirla. Pero si me preguntan a mí, yo creo que sí hay algo más que simple admiración. Creo que Kerem siente algo muy fuerte por Hande, y que sus ojos son una ventana a su alma, una ventana que él no puede resistirse a mirar. Opino igual, chismosos. Yo creo que Kerem está perdidamente enamorado de Hande y que sus ojos son su mayor debilidad. Cada vez que la mira, se derrite por dentro. Es como si estuviera bajo un hechizo. Y creo que en el fondo, Hande siente lo mismo por él. Pero ambos son demasiado orgullosos para admitirlo. Típico de las telenovelas turcas. Creo que la mira con esa intensidad porque, de alguna forma, ve reflejado algo en ella, algo que le atrae profundamente. Sus ojos deben ser el espejo de algo que Kerem busca en su propia vida, ya sea conexión, autenticidad, o quizás simplemente un reflejo de la felicidad que sentía cuando estaban juntos. Totalmente de acuerdo. Los ojos son el espejo del alma, y creo que Kerem ve en los ojos de Hande una conexión profunda y sincera. Ve una persona auténtica, apasionada y llena de vida. Ve a la mujer de sus sueños. Y quizás también ve un recordatorio de los momentos felices que compartieron juntos, momentos que nunca podrá olvidar. Puede que me esté dejando llevar por el romanticismo, pero ¿a quién no le gusta soñar con un final feliz para esta pareja? Después de todo, su historia de amor fue como un cuento de hadas, y todos queremos creer que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Exacto. Aquí somos fans del amor verdadero y creemos en los finales felices. Queremos ver a Kerem y Hande juntos para siempre, viviendo felices y comiendo perdices. Es nuestro sueño. Y no vamos a renunciar a él hasta que se haga realidad. Claro, también hay que ser realistas y aceptar que quizás su relación haya llegado a su fin. Quizás hayan decidido seguir caminos separados y ya no haya vuelta atrás. Pero incluso si ese es el caso, creo que siempre habrá un lugar especial en el corazón de Kerem para Hande, y que siempre recordará con cariño esos ojos que lo cautivaron desde el primer momento. Incluso si no vuelven a estar juntos, su historia de amor quedará grabada en la memoria colectiva como una de las más hermosas y apasionadas de la historia del espectáculo turco. Siempre recordaremos la química explosiva que compartieron en Çankırı, y la forma en que sus miradas se conectaban a un nivel profundo. Su amor será eterno. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Quizás algún día Kerem y Hande se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y decidan darse una segunda oportunidad. Soñar es gratis. Y nunca debemos dejar de soñar, chismosos. Porque el destino es caprichoso y a veces nos sorprende con reencuentros inesperados. Quizás Kerem y Hande estén destinados a reencontrarse en el momento menos esperado. ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande seguirá dando mucho que hablar. Su relación, su separación y la obsesión de Kerem por los ojos de Hande seguirán siendo tema de conversación entre los fans durante mucho tiempo. Porque al final del día todos somos un poco chismosos y nos encanta seguir las historias de amor y desamor de nuestros famosos favoritos. Y más cuando se trata de una historia tan apasionante y llena de misterio como la de Kerem y Hande. Su amor es como un imán que nos atrae y nos hace querer saber más y más. Son irresistibles. Y hablando de famosos, quiero recordarles que aquí en este canal siempre les traemos lo más jugoso del mundo del espectáculo.
Así que si quieren estar al día con todas las noticias, los rumores y los dramas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así nunca se perderán nada. Aquí les contamos todo lo que pasa en el mundo del chisme, desde los romances más apasionados hasta las rupturas más dolorosas. Somos su fuente de información favorita. Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta pasar tiempo con ustedes y compartir mi pasión por el chisme. Son los mejores fans del mundo. Resumiendo un poco, hoy hemos explorado la fascinación de Kerem Bürsin por los ojos de Hande Erçel. Hemos visto pruebas en entrevistas, fotos y redes sociales que demuestran que Kerem presta una atención especial a la mirada de Hande. Y hemos especulado sobre el significado de esta obsesión y sobre el futuro de la relación entre Kerem y Hande. Ha sido una investigación intensa y llena de revelaciones. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido tanto como yo. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y entretenido. Esa es mi meta. Quiero que este canal sea un espacio donde podamos reír, chismear y disfrutar juntos del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mi contenido. Ustedes son la razón por la que hago esto y me motivan a seguir creando vídeos cada vez mejores. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi